Bien, buenas noches. Gracias a los muchachos de Acuén Valera por la invitación y al apoyo de Felsosemi CPD para dar este webinar. Mi nombre es Darío Sosa, yo soy profesor del Departamento de Investigación de la Facultad de Ontología. De verdad quiero agradecerles por esta invitación y es bastante gratificante que los estudiantes quieran saber sobre cómo publicar artículos, ya que, bueno, engrandecemos la ciencia cada vez que publicamos. Bien, hoy vamos a definir qué es un artículo científico, vamos a comprender las secciones de los artículos científicos y vamos a conocer algunas directrices básicas para preparar los manuscritos antes de publicarlos o antes de enviarlos a arbitrar para su posterior publicación. Bien, un artículo científico no es más que una forma de comunicación entre expertos. El autor argumenta y expone e informa sobre una problemática que él pretende resolver. Otra de las funciones que tiene el artículo de investigación es proyectar y promocionar al investigador. Es como nuestra carta de presentación. Cada vez que nosotros publicamos, nos leen y nos citan, la gente nos conoce en el mundo científico. Otros autores lo definen como un informe escrito, publicado, que describe resultados originales de una investigación. Si ustedes revisan, todos los autores van a tener definiciones más o menos parecidas a esta, ¿sí? Bueno, antes de introducirnos en el artículo de investigación como tal, vamos a establecer ciertas diferencias entre los géneros discursivos que se manejan a grandes rasgos en la ciencia de la salud. Una cosa son las revisiones sistemáticas, las cuales, por medio de datos secundarios, se pretenden resolver interrogantes acerca de temas que se han investigado mucho, pero que se quieren condensar en un solo artículo para tomar decisiones clínicas, decisiones administrativas, y estas son las revisiones sistemáticas. Son compilaciones de grandes estudios para resolver, por ejemplo, efectividades de tratamientos. Si nos vamos a la pirámide de la evidencia, están en la punta junto con los metaanálisis, que son los que tienen mayor evidencia científica. Mientras que las revisiones tradicionales son contextualizaciones sobre temas desde un punto de vista más general. Las diferencias entre estos dos son la estructura, además del nivel de evidencia, la estructura también. En las revisiones sistemáticas vamos a encontrar una estructura INRAD, que ya vamos a hablar de eso, que es introducción, metodología, resultados, discusiones y conclusiones, mientras que en las revisiones tradicionales vamos a tener una estructura de introducción, desarrollo y conclusión. Por otro lado, los casos clínicos son para describir algunas patologías poco comunes o patologías comunes con apariciones poco comunes, así como se pueden también, en algunos casos, se puede planificar un tratamiento para ellas o simplemente hacer una descripción o un reporte del caso clínico. También la estructura difiere. Aquí la estructura es introducción, descripción del reporte o descripción del caso y una discusión y una conclusión. Y el artículo de investigación tiene su estructura INRAD también: introducción, metodología, resultados, discusión y conclusiones. Es lo que nos vamos a centrar hoy. Básicamente las primeras páginas de todos los manuscritos de tipo artículo científico siempre van a tener esta imagen que ustedes pueden observar acá, donde podemos determinar la base de datos en la que se tiene. En este caso es el Sevier, editorial, el nombre de la revista, el volumen, año y páginas, el título del artículo, los autores, su filiación y dirección, un resumen o abstract, en el caso de que sean artículos en inglés solamente tienen el abstract, o en artículos en español casi siempre se exige que sean resumen y abstract y título en inglés, y las palabras clave.
Vamos a abordar cada uno de estos aspectos uno por uno para que vayamos entendiendo. En cuanto al título, debe ser claro, debe ser preciso, debe ser conciso y debe condensar todo el contenido del artículo en pocas palabras. Dependiendo de las revistas y los comités editoriales, pueden poner un mínimo de palabras, un máximo, inclusive a veces hablan de 16 palabras, máximo 20, depende de la revista, cada una tiene sus normas editoriales. Debe ser lo suficientemente atractivo para los lectores, con información correcta para que el artículo sea leído en su totalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el título debe contener toda la información necesaria y debe persuadir al lector para que nos lea. En este caso es un artículo de mi autoría con unos colegas, donde estábamos abordando las alteraciones de color en 5 resinas compuestas para sector posterior pulidas y expuestas a diferentes bebidas. Como ustedes pueden ver, en el título dice que tenemos, digamos, la muestra, por decirlo de alguna manera, qué es lo que queremos registrar, que son las alteraciones, y cómo fue el tratamiento de esa muestra, que fueron unas especificaciones que fueron del sector posterior, que fueron pulidas y además fueron expuestas a diferentes medidas para luego medir esas alteraciones del color. Otros artículos en inglés bastante curiosos que uno encuentra por la red que están publicados. Encontramos este que hace referencia a Harry Potter, que son hongos fantásticos y dónde encontrarlos, la diversidad escondida de patógenos dimórficos fúngicos. Entonces fíjense que este título llama bastante la atención, además de que es gracioso. No quiere decir que ustedes tengan que hacer que sus títulos sean graciosos, sino que es como llamativo. De modo que el lector se siente interesado y quiera leer el artículo. En cuanto a los autores y las afiliaciones, hay que tener en cuenta ciertas cosas. Los autores son quienes activamente contribuyeron al desarrollo del trabajo, o sea, son quienes escriben el trabajo. No una persona, por ejemplo, que sea solamente por haber sido tutor, necesita o se ha ganado el puesto de ser autor. Hay que tener cuidado con esto, porque si esa es una práctica académica de la cual yo no estoy muy de acuerdo, que en los casos de las tesis, los tutores, cuando esa tesis se vuelve artículo de investigación, los incluyen como autores a pesar de que ellos no hayan contribuido activamente en el trabajo. Entonces es necesario que el tutor se involucre mucho más que simplemente como una guía. En cuanto al orden de los autores, también difiere. La literatura lo establece como que depende al grado de responsabilidad que tuvo cada investigador en la ejecución del trabajo. Sin embargo, hay revistas o hay prácticas en las cuales se pone el autor con mayor peso académico de último, o el que sea más reconocido en el área, para que le dé más caché al trabajo. Y las afiliaciones deben hacerse para cada autor. Si son estudiantes, si son profesores, si son miembros de laboratorios o miembros de grupos de investigación, es necesario resaltarlos acá. Y también no se puede dejar de lado el autor de la correspondencia, que es quien tiene contacto con el consejo editorial o el comité editorial de la revista. Por medio de él se va a enviar el artículo y el comité editorial se va a comunicar con esta persona si hay que hacer cambios o si el artículo fue aceptado o si el artículo fue rechazado. El orden de los autores, como les digo, puede ser alfabético, puede ser por antigüedad o el mayor rango académico, como les mencioné anteriormente. Sin embargo, uno puede encontrar cómo se eligió el orden de manera curiosa, como por ejemplo en un artículo que encontré en el cual el orden de los autores se determinó por juegos de croquet en el Imperial College. Hay otros artículos incluso que los deciden de acuerdo a lanzamientos de monedas o cosas así, y lo ven reflejado en las notas de pie de los artículos. Entonces, depende del método que se elija.
En cuanto al resumen, es precisar el contenido de manera acertada, de modo que el lector determine si es relevante leer el artículo completo. Recuerden que cuando ustedes están haciendo la búsqueda, ustedes como lectores, ustedes buscan los temas relacionados, leen el título, si les interesa, van al resumen, y si les interesa, descargan el artículo. El resumen, debes resumir la totalidad del artículo en 100, 200, 250 palabras aproximadamente. Dentro de sus características, no debe contener figuras, ni tablas, ni abreviaciones en la medida de lo posible, ni citas. Tampoco debe contener la discusión. Simplemente va a tener la introducción, el objetivo, materiales y métodos, resultados y conclusión. Las palabras claves son a discreción del autor, y el mínimo y el máximo de palabras depende de las exigencias editoriales de cada revista. En cuanto a la superestructura del artículo de investigación, como les mencioné al principio de este webinar, tenemos la introducción, materiales, métodos o metodología, los resultados y la discusión. Y cada una de estas secciones obedece a una pregunta o a varias preguntas. En cuanto a la introducción, debemos responder qué se sabe sobre el tema, qué no se sabe, que viene siendo el vacío, el por qué se hizo, qué es la justificación y cuál es el propósito, que es el objetivo. En cuanto a la metodología, debemos responder a qué se hizo y cómo se hizo. En los resultados, ¿qué se encontró? O sea, luego de que se hicieron lo que se propuso hacer el autor o los autores, ¿qué se encontró? Y la discusión es darle significado a estos resultados y además enfrentar a la literatura lo que yo encontré. ¿En qué se parecen mis resultados a la literatura? ¿En qué difieren mis resultados de la literatura? En cuanto a la introducción, vamos a contextualizar el tema a través de unas bases teóricas bastante cortas. Datos epidemiológicos sí aplica, sobre todo si hablamos de enfermedades. Por ejemplo, ahí, si estamos hablando de diabetes o de hipertensión, se tiene que hablar de datos de la OMS, de uno de cada tantos pacientes en el mundo sufre de esta enfermedad. En cuanto a la justificación, debemos señalar el vacío de información, que es la principal justificación, que normalmente se redacta luego de una extensa revisión de la literatura. No se han encontrado estudios que hayan abordado el tema de esta manera, por lo tanto, el objetivo, que es la parte final de la introducción, y se redacta el objetivo. En cuanto a la justificación, es una parte que requiere bastante trabajo, porque no es simplemente que eso se ve mucho en los trabajos, que aquí, por ejemplo, aquí en Venezuela no se han realizado estudios de este tipo. Eso viene siendo una justificación casi que terciaria. Sí es relevante que no se hayan registrado estudios de ese tipo en el país o en la ciudad, pero no puede ser la justificación principal. Tiene que ser, la justificación principal siempre es el vacío de información acerca de la problemática que se quiere abordar. Entonces deben justificarlos desde el punto de vista académico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista científico, para que se pueda justificar correctamente el trabajo. En cuanto a la metodología, se debe describir detalladamente los materiales y procedimientos del trabajo, la población de estudio o la muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de información, y las técnicas de análisis de datos. Aquí hay que poner especial atención porque normalmente, por ejemplo, mis estudiantes cuando están escribiendo esta parte, ellos se reducen únicamente al software de análisis. Y lo ideal es que, ok, mencionen el software de análisis, pero mencionen qué tipo de análisis estadístico le van a hacer. Qué tipos de pruebas, estadística descriptiva, estadística inferencial, por decirles algo, ¿sí? Entonces, tienen que ser bastante precisos a la hora de escribir esta parte. Lo mismo en las técnicas, instrumentos de recolección de información, los procedimientos, siempre tienen que ser bastante exhaustivos porque recuerden que un artículo debe
ser reproducible. O sea, otra persona que lo lea debe tener la información necesaria para que pueda reproducir el trabajo que ustedes están haciendo. En cuanto a los resultados, siempre se empieza con ajustes o exclusiones de la población original. Por ejemplo, si mi población inicial eran 200 personas, pero por una u otra razón se redujo a 50 o a 150, por decirles un número, debemos aclararlo en la primera parte de los resultados. Asimismo, podemos representar de manera escrita en tablas gráficos los principales resultados, buscar la manera más adecuada. No hay una fórmula. Depende del tipo de variables que estemos utilizando en el estudio, podemos representar los resultados de manera escrita, en forma de tablas, en forma de gráficos. Si vamos a utilizar tablas o gráficos, estos deben hablar por sí solos. No deben tener explicaciones muy amplias, ya que al momento de que ustedes o que el lector vea la tabla o el gráfico, la entienda inmediatamente. Y establecer unos análisis de resultados lo más cortos posible. No repetir lo que dicen las tablas o los gráficos, siempre hablar de tendencias. Hubo una mayoría que respondió que sí en el cuestionario, hubo una tendencia hacia positivo, una tendencia hacia negativo, etc. En cuanto a la discusión, se explica mediante argumentos la confirmación de las hipótesis de los trabajos de investigación. Asimismo, se establecen inferencias o contrastes o semejanzas con la literatura consultada. Aquí debemos establecer qué fue lo que obtuvimos en el estudio y qué le dio a otras personas y por qué les pudo haber dado eso a ellos o este resultado a nosotros. Y la mayor densidad de citas se encuentra en esta sección y en la introducción. Yo siempre les pongo el ejemplo a mis estudiantes de que los artículos de investigación en cuanto a densidad de citas son como un reloj de arena. Entonces, en la introducción, al principio tiene la mayor densidad de citas y se va reduciendo hasta el objetivo, que viene siendo el vértice de ese triángulo superior, y la parte de materiales y métodos y resultados se va engrosando hasta que llegamos a la discusión, que es la otra parte del artículo que tiene mayor densidad de citas. Aquí tenemos que hacer un análisis bastante específico sobre nuestros resultados y enfrentarlos a la literatura consultada. En cuanto a las conclusiones, es importante no reiterar o repetir resultados o discusiones. Es qué concluimos. Con base en nuestro objetivo, qué concluimos con nuestros resultados. Deben ser claros, concisos y precisos. Yo siempre pongo el ejemplo que en odontología las conclusiones siempre son en forma de lista. Siempre se ponen los resultados en forma de lista o de párrafos muy, muy cortos. Y se pueden hacer recomendaciones para futuros estudios. Recuerden que ustedes están abriendo o continuando una línea de investigación. Quiere decir que ustedes tienen que observar sus limitaciones o ver el alcance de su investigación y proponer nuevos estudios, aumentando la muestra, abordándolo desde un punto de vista más descriptivo o más analítico, dependiendo de hasta dónde lleguen ustedes, que es lo que determina el objetivo. Ustedes hacen las propuestas o recomiendan otros estudios. O sea, en síntesis pongo este cuadro en donde podemos observar básicamente cómo es un artículo de investigación. Entonces, si se fijan, el primer párrafo debe ser describir los hallazgos más importantes, responder a la pregunta de investigación, no sacar conclusiones. Estos son más como formas de cómo escribir ese tipo de parámetros, ¿sí? Lista de las limitaciones del estudio, entonces ponen, por ejemplo, la duración de nuestro experimento fue de 4 horas, y el desempeño de este dispositivo, más allá de este margen de tiempo, no se conoce. O sea, es como formas de escribir.
que eso lo podemos abordar en otro seminario, que son más como pautas de escritura académica, que son utilización de conectores o marcadores discursivos, perdón, en los cuales nosotros podemos determinar en los párrafos qué parte del artículo tiene. En cuanto a tips para publicar, pues traten de evitar los acrónimos inventados. Siempre que van a utilizar alguna abreviatura, fíjense que en la literatura esté avalada. No se pongan a inventar ustedes los acrónimos, porque pueden encontrar como este que dice McSelfie, que, bueno, es algo un poco gracioso. Tienen que revisar las versiones finales. Esto sobre todo es en artículos colaborativos. ¿No? Por ejemplo, ahorita que yo estoy trabajando en varios artículos, estoy trabajando con gente de México, con gente del interior del país, y estamos trabajando por Google Docs. Entonces siempre nos hacemos algunas observaciones. Claro, en Google Docs podemos poner comentarios. Esto es un artículo un poquito más viejo, donde hace, o sea, señala que si se cita el artículo de tal autor que es de mala calidad aquí, y esto está en un artículo que ya está publicado. Entonces tienen que tener cuidado con eso. Y en cuanto a los agradecimientos, que volviendo a la parte de los autores, antes de entrar en este ejemplo, no podemos incluir a personas que no han participado activamente en el artículo. Por ejemplo, si yo hice el experimento en un laboratorio y el jefe del laboratorio quiere participar en el artículo, él debe activamente estar dentro de la autoría. O sea, activamente debió haber participado en el artículo. No simplemente porque me prestó las instalaciones, él debe ser autor. Porque eso es como, por ejemplo, que yo le agradezca a mis padres por todos los artículos porque ellos me dieron la vida. O sea, no tiene mucho sentido. Perdón, incluirlos como autores. Para eso están la sección de agradecimientos, donde nos podemos explayar hablando sobre personas que nos ayudaron o que colaboraron de una manera indirecta en el artículo. Y podemos poner muchos autores, sobre todo en anglosajones, utilizan la parte de agradecimientos para poner cosas como que no agradecemos a tal persona por sus comentarios inútiles y de muy mala, o sea, como de muy mala fe. O sea, aquí es donde los autores, en los acknowledgements, es donde los autores ponen este tipo de cosas a veces. No siempre, pero a veces los ponen. ¿Cuáles son los pasos para publicar? Una vez terminamos el manuscrito, revisamos bien forma y fondo, le decimos a los colegas que por favor nos lean para ver si quieren agregar algo o quieren cambiar algo, y ajustamos el aparato crítico, que no es más que las normas Vancouver o las normas APA o cualquier otra norma que nos exija la revista. Luego, buscamos una revista de acuerdo al tema que nosotros nos planteamos, elegimos la revista, que sea una temática acorde, la de la revista, y en compaginación con mi trabajo. Buscamos el nivel de impacto y también nos fijamos un poquito en las fechas de recepción y aceptación, porque hay veces que tardan mucho. Y también, pues, tenemos que aprender a seguir instrucciones, asegurarnos sobre la normativa editorial de la revista y, bueno, ser paciente, ¿no? Por ejemplo, pongo este meme que es cuando enviamos el artículo y cuando lo publican, que a veces tarda bastante tiempo. Hay revistas que tardan bastante tiempo, meses, inclusive años. Y el proceso de revisión por pares no es más que luego de que preparamos el artículo, lo ajustamos el manuscrito, lo enviamos al editor o al comité editorial. El comité editorial hace una revisión por pares, normalmente es doble ciego, donde el árbitro no sabe a quién está revisando y el autor no sabe quién lo revisa. Normalmente son 2 o 3 árbitros y ellos hacen correcciones y envían al comité editorial, que se comunica otra vez con el autor. Pueden aceptarlo sin ningún tipo de cambios, aceptarlo con cambios menores, aceptarlo con cambios mayores,
o rechazarlos. Todo depende de los árbitros. Hay muchos memes sobre el Reviewer 3 que siempre es como el que pone bastantes peros, supuestamente. Y en cuanto a la elección de las revistas, tenemos que tener en cuenta lo que son las revistas depredadoras. ¿Cómo reconocemos una revista depredadora? Son revistas de acceso abierto, pero que cobran tarifas para publicar. Son editoriales que, o el proceso editorial o el proceso de revisión por pares es muy pobre o es inexistente. Quiere decir que no se buscan expertos del área o no se hace mucho énfasis y se acepta casi cualquier artículo. Eso le quita mucho prestigio a la revista. Por lo tanto, nosotros tenemos que elegir bien nuestra revista para poder, para que nuestra revista, perdón, para que nuestro artículo esté en una revista que tenga un nivel de impacto aceptable, que sea seria, para que más gente nos consulte. Además, podemos reconocer una revista depredadora porque hay una solicitud agresiva de manuscritos. Ellos te escriben que le mandes artículos a su revista y eso no es una práctica no está bien vista. Cada vez que les lleguen solicitudes de manuscritos, traten de investigar antes de enviar. No crean que porque alguien les pide es porque lo hacen a uno sentir como que uno es un gran investigador y que están interesados en lo que uno escribe, cuando en realidad ellos buscan es simplemente que les llene su revista e incluso hasta monetizan o te quitan los derechos de autor del artículo. Hay una editorial que se llama Editorial Académica Española que lo dice bastante. Además, declaman falsamente sus índices de impacto. Cada vez que una revista se presente con índices de impacto directamente, hay que poner en duda eso. O sea, hay que revisar bastante bien, hay que hacer una búsqueda bien interesante ahí sobre eso. Y bueno, hay un dicho bastante famoso en la comunidad científica que dice: publica o perece. Ustedes pueden ser muy buenos clínicos, pero si ustedes no publican, ustedes no existen. Entonces, mi invitación es a que se pongan a publicar, sobre todo en tiempos como este de cuarentena, donde tenemos tiempo suficiente para poder sentarnos y hacer buenas investigaciones, así sea desde el punto de vista documental, porque obviamente no podemos salir a campo, no tenemos acceso a laboratorios en este momento, o no todos. Entonces, lo ideal y lo que a ustedes los engrandece como clínicos, como futuros clínicos, estudiantes de medicina o de odontología o de cualquier ciencia de la salud, no es solamente que sean buenos en su práctica, porque ustedes son buenos en su práctica por la pericia que tengan, pero esa pericia viene a partir de lineamientos teóricos que están preestablecidos. ¿Y por qué no nosotros participar activamente en la publicación de artículos, en la publicación de esos fundamentos teóricos que nos pueden servir? Entonces, mi invitación es a que publiquen. Y bueno, así finalizamos hoy. Quiero volverles a agradecer a los muchachos de medicina por estas iniciativas. Espero que se repita. Estoy totalmente a la orden. Aquí tienen mi correo, mi canal de YouTube, mi Telegram, por si quieren participar en mi canal de Telegram para poder engrandecer la discusión acerca de, ahorita estamos abordando artículos científicos, pero vamos a abordar otras cosas, vamos a abordar casos clínicos, vamos a abordar revisiones sistemáticas, vamos a abordar escritura académica, lectura académica. Y mi Instagram, que yo, bueno, soy fanático de la fotografía y subo bastantes fotos ahí. Y también les dejo el Instagram de la revista a la cual soy editor adjunto, la cual nos pueden seguir por ahí, nos pueden enviar artículos también. Estamos totalmente a la orden. Y bueno, cualquier cosita, pues tienen ahí mis contactos. De verdad, estoy muy agradecido. Gracias por esta invitación y bueno, nos estamos viendo por ahí. Cuídense mucho. Y bueno, hasta luego.